Ok, vamos a seguir con la parte que les decía, la parte de formación del equipo, ¿verdad? Que es de las etapas preliminares. Este es casi el mismo principio que todo lo que hemos visto y es el deber ser, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a implementar algo en nuestra organización desde un plano de inocuidad y calidad, llámese un proceso de auditoría, de implementación, de revisión, nosotros tenemos que tener personas pues capacitadas y con ello también definir líderes que van a ejecutar las partes, ¿verdad? No es que nace de la noche a la mañana, si hay que hacer esto, y quién lo ejecuta, quién lo lleva a cabo, quién le da seguimiento, quién pide, ¿verdad? Requisitos o cosas, quién gestiona. Entonces, es también importante nosotros en la etapa preliminar, formar a un equipo que tenga conocimiento en la herramienta como tal para que la pueda ejecutar de forma pues minuciosa, concisa y exhaustiva de los procesos, ¿verdad? Tiene que ser un equipo multidisciplinario, que todos estemos involucrados desde la parte de producción, saneamiento, seguramente la calidad, laboratorios, ingeniería, inspección. Obviamente que esto va a depender mucho del tamaño de la empresa, ¿verdad? El ejemplo que yo les daba anteriormente, que les mostré un Excel con una matriz, eso es una empresita pequeñita que la que lleva el equipo multidisciplinario es mi persona, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad? Entonces nosotros, ok, tal vez no todos están involucrados o todos no tienen el conocimiento, pero sí se capacitan en lo que están pues haciendo, en el control que están llevando, ¿verdad? Es parte de el trabajo en equipo, ¿verdad? Lleva todos estos eslabones y lo que busca la HCCP, como se los vengo mencionando, es ese seguimiento a lo largo de la cadena pues productiva. Entonces todos tenemos que estar involucrados, todos tenemos que saber qué es lo que implica cada etapa, cada revisión y qué es lo que estamos buscando con esa implementación, ¿verdad? Como todo equipo, tiene que haber un líder que nos va a ayudar a dirigir el equipo, asegurar la información en sus tiempos establecidos, garantizar el sistema HCCP y pues posteriormente dar los procesos de retroalimentación e de información, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente ha sido? ¿Cuál ha sido la disposición de la gente? ¿Cuál ha sido los beneficios? ¿Qué se ha mejorado? ¿Verdad? Es parte de la información que se tiene que buscar y divulgar a través de la información que recolectamos a través del HCCP. ¿Verdad? Tiene que haber un tema de capacitación, como les decía. Tal vez no todos sepamos sobre la herramienta o no la tengamos tan clara a detalle, más sin embargo, tenemos que capacitar a nuestro personal, que ellos sepan qué implica, cuáles son las revisiones que tenemos que hacer, por qué un registro, por qué la importancia de ese registro, ¿verdad? Es de suma importancia la parte de capacitación, no la podemos saltar, indistintamente, como les digo, si tenemos o no tenemos pues conocimiento sobre la herramienta, ¿verdad? Tenemos que estar todos pues capacitados e informados de lo que implica. No puede haber desconocimiento de causa, como quien dice. Tiene que haber capacitación sobre BPM, regulaciones, el sistema de documentación y los programas que vayamos a implementar a nivel de tecnología de cómputo, digamos, si va a haber alguna digitalización de la herramienta como tal. La composición del equipo, ¿verdad? Tiene que ser, obviamente va a depender mucho del tamaño de la empresa, pero si nosotros tenemos todos estos departamentos y áreas, pues es importante que cada uno se involucre y sepa desde su trinchera qué aporta. Mantenimiento, bueno, aporta que sus intervenciones estén controladas, estén reguladas, que no vayan a haber accionares que generen duda, qué sé yo, hay un desarme de alguna máquina y se volvió a armar y faltaron piezas. ¿Dónde están esas piezas? ¿Verdad? Esa parte es la parte de la responsabilidad de su proceso. Garantizar el buen funcionamiento de los equipos, ¿verdad? Si tenemos tema de temperaturas, frío y demás, es parte del compromiso que tiene que tener el departamento de mantenimiento. Contar con todos los recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, ¿verdad?
y que estos no vayan a presentar ningún tipo de desviación o alguna caída, por decirlo así, en a nivel de temperaturas, ¿verdad? Ellos tienen que estar ahí al pie del cañón dando esa asistencia para la parte de productiva, ¿verdad? Desde la parte de control de calidad, ¿verdad? Tener claro todos los procedimientos, toda la parte del sistema de gestión documental, registros y demás, mantenerlos actualizados y comunicados a la organización. La parte de proveeduría es de las partes más importantes, ya que ellos se encargan de proveer, valga la redundancia, todo el tema de materias primas. Entonces ellos tienen que tener claro el concepto de lo que estamos hablando y qué es lo que estamos buscando a través de una materia prima, cómo tiene que llegarnos, qué requisitos tenemos que pedirle a sus proveedores, ¿verdad? No puede ser ahí una marca tres patitos que no sabemos si tiene ni permiso de funcionamiento, qué sé yo, en alguna materia prima, sino que, ok, nos van a proveer leche. Entonces, ¿qué ocupo yo en mi proveedor de leche? Bueno, que tenga el CBO, que tenga su personal capacitado, que tenga también sus sistemas de gestión y demás. ¿Por qué? Porque esto va en cadena, ¿verdad? No puedo enfocarme solamente en lo que yo veo dentro de mi planta, sino también para atrás y para adelante, ¿verdad? Todo el tema de la trazabilidad, inclusive, va ahí implícito. Entonces, que yo garantice que eso está de forma correcta, se esté dando dentro de la organización, ¿verdad? Entonces es parte que es importante que la proveeduría también esté empapada de eso que está sucediendo y del requerimiento que se tiene a nivel pues, productivo y operativo y como sistema de gestión, ¿verdad? También es importante el departamento de producción, ¿verdad? Es el más importante sin duda alguna. Ellos tienen que estar totalmente involucrados y capacitados con respecto a lo que vamos a revisar, con lo que vamos a gestionar, eh, entender la importancia de llevar registros. Es la parte más tediosa que a veces cuesta pues con el personal, ¿verdad? Más sin embargo, es un esfuerzo que nosotros tenemos que realizar y que ellos realmente se sientan comprometidos. Entonces, generar la cultura de actividades, del por qué que llevaron registros, de su importancia, el por qué sí es necesario que lo hagan y se comprometan y se mantengan, es parte fundamental y es de las tareas más difíciles que nosotros tenemos, ¿verdad? Generar esa cultura. ¿Por qué? Porque no siempre hay tiempo, porque siempre estamos en carrera, la prioridad es producción, ¿verdad? Hasta el perfil de los colaboradores que nosotros tengamos y la cultura de los mismos, de dónde han venido, ¿verdad? Si es su primer trabajo o si ya tienen mucho tiempo trabajando y en qué industrias han trabajado, eso también facilita o entorpece, pues, el funcionamiento de las cosas, ¿verdad? Entonces, es parte de las tareas arduas que tenemos, eh, este, para este, para la producción y la garantía de lo que estamos haciendo. Recursos, ¿verdad? Para agilizar la labor del equipo, que es asegurar el buen resultado, es necesario contar con ese apoyo de la parte de recursos, llámese a nivel, ¿verdad? De computación, recursos para reuniones, tiempo, ¿verdad? Entonces, alguien que nos ayude a gestionar esta parte y habilitar los espacios donde nosotros como equipo multidisciplinario que va a dirigir el HCP, pues contemos, ¿verdad? No nos podemos reunir en el parqueo ahí de pie, con bulla, con polvo, con sol, con agua, no, no. Hay que darle la formalidad que esto ocupa. Entonces nos vamos a sentar en un área, vamos a tener nuestros espacios, computadoras, lápiz, papel, ¿verdad? Todo este tipo de recursos a nivel administrativos, por decirlo así, eh, generan espacios y la fluidez que requiere el proceso y la formalidad que esto requiere. Por más pequeñito que sea, hay que generar los espacios donde de forma oportuna y concisa nosotros podamos revisar y realizar las actividades. Las reuniones, ¿verdad? Tienen que ser específicas, tenemos que definir objetivos. ¿Para qué nos vamos a reunir? Ok, vamos a revisar el avance de la implementación. Ya se implementó en la parte del residuo de materia prima. Ok, ¿cuáles fueron las incidencias de esa parte? Ya se implementó en la parte de producción, por decir un ejemplo.
Entonces, así es como nosotros le damos seguimiento de forma objetiva al proceso, ¿verdad? Hay que definir el objetivo, las actividades a analizar, la duración, ¿verdad? Tiene que ser clara, concisa, al grano, porque no permite, ¿verdad? Que sea tan amplio o tan, o tan escueto como nosotros queramos verlo, ¿verdad? Sino que tiene que ser realmente eficaz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final es un trabajo, una revisión muy exhaustiva, como para darle muchas largas. Es importante en todo este proceso que nosotros tengamos claro el producto, como les decía antes. Esto se aplica para cada producto que nosotros tengamos dentro de nuestra organización. Yo el otro día les enseñé un ejemplo, ¿verdad? A nivel de la planta que yo visito, de cómo se realizaba. Es un poquito, está la parte como teórica de, esa parte teórica de de ese proceso como tal. Esta es la parte teórica. Vamos a revisar. Voy a enseñarles de nuevo el voy a enseñarles el que vimos la lección anterior con respecto a la HCCP. Voy buscándolo, ando repasando. El nombre del producto es importante tener. ¿Qué producto? Eh, es el que vamos a analizar, ¿verdad? Es importante que estemos en la misma línea, ¿verdad? Hay procesos muy similares, como les decía. Más sin embargo, es importante, analizar todos por separado y luego decir, bueno, este tiene los mismos eslabones. Lo único que cambia es un ingrediente, cambia el sabor, pero todo es lo mismo. Podemos agruparlo. Entonces decimos HCCP para mozzarella ahumado, mozzarella corriente. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es la adición del humo. Ahora bien, es muy importante decir, qué tan crítico es ese diferenciador. ¿Por qué? Porque puede ser un riesgo en la adición del humo, ¿verdad? Entonces, el humo es una sustancia que si va sobredosificado ya cambia todo. Entonces, también puede ser un riesgo químico de nuestro proceso. Entonces, también hay que ser muy objetivos si los vamos a agrupar. En mi caso personal y como recomendación les digo, analícenlos de forma individual, ¿verdad? Características de ese producto, ¿verdad? Tiene que definirse sus propiedades, eh, todo lo relacionado a sus características físico-químicas. Vamos a ver. Voy a compartirles. Sí, voy a compartirles el Excel para que ustedes lo vean y que de esta forma lo podemos analizar mejor. Ahí se ve. Entonces, en este caso es un mozzarella, es un queso mozzarella. ¿Y qué vamos a empezar a ver? Bueno, vemos la ficha técnica, que es la parte de descripción del proceso, del producto, perdón. Entonces definimos cuál es su nombre, cuál es su origen, cuál es su composición, si hay un tema de alérgenos, ¿verdad? Hay una descripción general del proceso como tal, del método de producción, donde define ciertos pasos de forma, pues, ¿verdad? General, no muy específico. Luego viene la parte del empaque y el embalaje, ¿verdad? Que es importante también que nosotros declaremos cómo va a ir ese producto, ¿verdad?
siempre lo va a recibir en una bolsa de poliuretano al vacío, etiquetado con su fecha y su número pues de lote. Entonces la información siempre tiene que estar ahí. También tenemos que definir la vida útil del producto, ¿verdad? Las condiciones de almacenamiento es importante que nosotros las tengamos claras, tanto para nosotros como organización como para la entrega posterior del producto, ¿verdad? Muchas veces pasa que tenemos reclamos y tal vez el producto salió bien. Si nosotros nos dejamos muestras de ese producto en planta, pues las muestras están bien. Entonces no entendemos el por qué al cliente sí le está dando problema y puede ser muy probablemente que sea el manejo que se le esté dando posterior. Entonces es importante tener nosotros claro y declarar cuáles son las condiciones de almacenamiento, ¿verdad? El método de distribución, tanto para nosotros como para los clientes, tenerlo claro, cómo es que tienen que recibir ese producto. También vamos a declarar ciertas características físico-sensoriales, ¿verdad? Cómo lo tenemos que esperar. En este caso es un queso, entonces tiene que ser color crema brillante, tiene que haber una textura firme, un sabor a leche, ¿verdad? Un olor suave a leche también, ¿verdad? Que sea característico. Yo no voy a esperar que me huela a detergente o que me huela a ácido o que me huela a frutas, ¿verdad? Porque no es un olor o color o sabor característico del producto. Vamos a definir después las características químicas, ¿verdad? Que son las que nosotros podemos medir dentro de nuestros productos y que también es un rango, un parámetro eh, eh, de calidad, ¿verdad? Que nos dice, ok, ¿qué espero yo de un mozzarella? Ok, tanta humedad, tanto pH, tanta proteína, la grasa, la sal, ¿verdad? En este caso son características propias de un mozzarella. No es lo mismo un mozzarella a un queso semiduro, no van a ser las mismas características. La parte microbiológica, aunque la tenemos que declarar también, pero esto está sujeto a la parte del RTCA, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos claro que es parte del RTCA y ya está definido, ¿ok? Cuáles son los rangos y cuáles son los parámetros aceptables o no aceptables de la calidad. Hay que decir si tiene un previo uso o un procesamiento, ¿verdad? Las disposiciones de uso, en este caso no es un producto para consumir tal cual. Si quieren rayarlo se raya, si quiere hacerlo en trozos, pues se puede hacer en trozos y demás. Y aquí también viene una parte de la declaración, digamos, de los criterios de aceptación. ¿Verdad? Tiene que cumplirse con todos los criterios establecidos y si hay algún otro proceso que nosotros entreguemos adicional, también es importante declararlo. Luego viene la parte del flujo del proceso, que hay que detallarlo, ¿verdad? Cada una de las etapas, dónde se adiciona, dónde se calienta, ¿verdad? Por cualquier cosa. Nosotros tenemos que tenerlo pues claro y también tenerlo claro tanto a nivel administrativo como operativo, ¿verdad? El personal tiene que saber cada una de las etapas requeridas y que son parte fundamental para el proceso, para que se cumpla. Una vez que nosotros también definimos y revisamos e interiorizamos el, el proceso, es parte también de lo que nos va a permitir luego analizar el HACCP, cada una de esas etapas. Tiene que ser lo más específico posible, así se haga lo más largo. Es importante que nosotros seamos lo más específicos posibles en los diagramas de proceso. Entre más identifiquemos las etapas, ¿verdad? Más fácil se nos va a hacer identificar después los posibles peligros en cada una. El perfil del producto, ¿verdad? En este caso, un detalle muy similar a la ficha técnica, ¿verdad? Viene el nombre, la descripción, ingredientes, tipo de empaque, ¿verdad? Viene muy similar a la ficha técnica. Es como un resumen de esa ficha técnica, por decirlo así. Luego viene el análisis con la matriz de riesgo.
¿verdad? Que como lo vimos en el ejemplo anterior, que nos va a facilitar, ok, nosotros tenemos aquí cada etapa ya identificada, ¿verdad? Veamos en este caso. Recogida de la leche, transporte de la leche, recepción de todas las materias primas, el almacenamiento de las mismas. Ya luego empiezan los procesos como tal, lo que hay que ir un descremado, una pasteurización, la decisión del cultivo calcio, los reposos que tiene, que son propios, digamos, del proceso, la adición del cuajo, corte de la cuajada, hay un desuere, hay el reposo, la maxaladora, el moldeo, el enfriamiento, almacenamiento de producto, desmolde, empacado, etiquetado y una distribución. En cada una de esas vamos a identificar los riesgos biológicos, químicos y físicos, ¿verdad? Eh, propios de cada etapa, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros de forma exhaustiva analicemos cada uno. Es un trabajo bastante significativo. Y también ahí, lo que hablábamos el otro día, ok, definimos probabilidad, cuál va a ser la gravedad, y ahí también definimos la significancia del producto, digamos, de esa etapa, perdón, en el producto. Para esa decisión de la significancia, hay una tablita que nosotros podemos revisar, ¿verdad? Vamos a analizarla aquí un poquitito. Entonces, si yo tengo un juego, digamos, en esta matriz tengo un juego. Ok, si la gravedad es alta, o sea que puede causar la muerte. Luego está la mediana, que puede hacer enfermedad. Y baja, es que es una repercusión muy leve. La gravedad es muy leve. Entonces luego está la parte de la probabilidad de que siempre pase, que algunas veces o que nunca pase. Entonces en ese juego entre la probabilidad y la gravedad, nosotros definimos la significancia de eso. Entonces si ambas son bajas, la probabilidad y la gravedad, entonces no hay significancia. Y así sucesivamente mientras revisemos cada etapa. Esa es la parte, esa es la herramienta para nosotros poder definir la, el riesgo del producto, ¿verdad? Y la significancia que va a tener. Una vez que definimos la significancia, entonces nosotros vamos a definir, revisar con el árbol de decisión si es un punto crítico o no, ¿verdad? Entonces, lo que yo les explicaba en la clase anterior, hay ciertas preguntas e igualmente que nos lleva en un juego, por decirlo así, de combinaciones donde nosotros vamos a definir si sí o si no es un punto crítico de control. La última que define si ese es un punto crítico de control o no es cuando, ok, si ya yo hice todas las etapas anteriores y en esa etapa yo aplico el control o aplico esa medida más bien, pero posterior de ella no hay otra etapa donde me ayude a contener cualquier otro tipo de desviación, ¿verdad? Ahí es el punto crítico de control porque no tengo cómo contenerlo. Prácticamente que esa es la pregunta decisiva, ¿verdad? No tengo cómo contenerlo posteriormente, entonces sí o sí va a ser un punto crítico de control. Una vez que nosotros ya definimos para ese punto crítico, entonces nosotros tenemos que definir la parte de vigilancia, ¿verdad? ¿Qué, cómo y cuándo? Es prácticamente eso es lo que define la vigilancia. Entonces, el PCC, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es el peligro significativo? ¿Cuáles van a ser los límites críticos que nosotros esperamos de esa etapa? Y después de ahí el monitoreo. ¿Qué, cómo, frecuencia y quién es el responsable de? Y ok, si se da una desviación, ¿cuáles van a ser las acciones correctivas? ¿Y cuál va a ser la verificación que nosotros implementemos? ¿Cuál va a ser el registro relacionado al respecto? ¿Verdad? Entonces, es ahí donde ya nosotros abarcamos el punto de vigilancia en la parte del HCCP. Si ustedes ven, es muy metódicos. Este Excel es el mismo
si yo voy y hago un snack de papitas. Es el mismo si yo voy y hago vegetales, ¿verdad? Las etapas son las mismas. Defino la ficha técnica, defino el producto, defino el flujo, hago la revisión del análisis de riesgo, hago el árbol de decisión y de último defino cuál es la vigilancia para ese punto crítico. La base es la misma, como les digo, no hay, es muy paso a paso, entonces siempre va a ser el mismo. Entonces es importante que nosotros tengamos claro este, ese paso a paso para poderlo implementar. O sea, son aspectos que nosotros tenemos que analizar y revisar dentro de nuestro flujo para poder definir qué tan significativo va a ser, ¿verdad?, ese proceso. Esta es la revisión un poquito más interiorizada del HCCP, totalmente enfocada al HCCP. Es importante que ustedes tengan claro y lo visualicen como una herramienta metodológica esquematizada que lo que busca es el análisis de cada etapa para definir sus riesgos. Y una vez que defino sus riesgos, defino si es sujeto o no a un control. Y ok, una vez que yo tengo la información del control, poder tomar decisiones si tengo que ser más riguroso en el proceso o puedo ser más flexible, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros tenemos que revisar y tener claro. Es una herramienta que abarca y busca que todo esté esquematizado, ya esté en una primera etapa controlado, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo veamos como tal, ¿verdad? Como un proceso totalmente esquematizado que no hay pérdida. Sin más que agregar, pues agradecerles el tiempo de revisión del material y cualquier duda o consulta estoy para servirles. Muchas gracias y estamos en contacto.